Hola, 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 ¿qué tal? Hola, hola. ¿qué sí, ¿qué tal? tal? ¿Qué tal? Pues mira, aquí estamos otra vez, qué guay. Qué ganas de veros. Sí, No es lo no, mismo esto del virtual, pero bueno, mola. no es igual, pero así pueden estar las que están fuera de Madrid, ¿sabes? Por Claro. ejemplo, mira, Fernando acaba de entrar, está en Sevilla, Estefanía está en Toledo y luego habrá más. Irán entrando que faltan todavía, ¿vale? O sea que... Fenomenal. Bueno, pues has entrado justo, ¿eh? Qué puntual. Hombre, como un clavo, yo siempre, ¿eh? Suiza del todo. Qué bueno, cariño. He visto por ahí que todo va genial. He visto que tienes un montón de entrevistas de madre mía. Mañana me parece que tienes otro club de lectura, cosas de esas, madre mía. Sí, Pues sí. nada, con nosotros, pues encantada de tenerte otra vez. Que hacía ya, bueno, de... ¿Se ha ido? ¿Qué Se ha ha quedado pasado? con... Si es Creo que que está sí. diciendo que Sí, le iba mal la red. se la ha cortado. Se Se la le ha ha cortado cortado, solo. Ahora, sí. no, que digo Ahora. que desde las herederas de la Singer. Es verdad, sí. Con la niña no hicimos club. Se volvió ahí. Sí, Pepa paga el recibo Ya, ya, ahí estoy en ello, estoy en ello, estoy en ello. Es que hace mucho aire. Cuando hace mucho aire, por lo menos Ya. aquí. Bueno, pues empezamos porque ya van entrando más, ¿vale? O sea que por mí genial. Buenas. fenomenal. Bueno, pues, Ah, ¿qué te voy a decir? A mí me ha encantado. Yo lo estaba Ok. hablando antes con Maite y con Ampi. A mí me ha encantado. Yo no sé quién me ha gustado más, si Elvira o Ángela, pero tengo ahí mi... Yo creo que las dos. Ahora, la que no me ha gustado nada ha sido, también lo hablábamos antes, ha sido la cuñada, qué mala. La hija de su madre. La hija de su madre. Y bueno, para empezar un poco, cuéntanos, porque yo más o menos sé la historia de por qué la casa de huéspedes, pero bueno, para que las demás también se enteren. Sí, bueno, la casa de huéspedes, lo que es y todo el trasfondo, corresponde a este propósito personal de dar voz, ¿no? A las mujeres de las generaciones anteriores a las nuestras, en algunos casos madres, en algunos casos abuelas, ¿no? Y si hay alguien muy joven, incluso bisabuelas. Pero, pues eso, todas estas mujeres que al final forman tan parte de la historia como los que están en los libros, que al final son las que nos han traído hasta aquí, Mm. pero solamente el 3% de los registros históricos corresponden a mujeres, ¿no? Y bueno, pues qué os voy a contar, ¿no? Pero yo creo que más o menos de toda la vida somos como el 50%. Ya, Pero la historia política al final se centra en las guerras, batallas, conquistas y no conquistas, ¿no? Y eso es parte de la historia también, pero es eso, también, es parte, no es el también. 100%. Hombre, Y desde luego es difícil, ¿no? Ver reflejados a nuestros antepasados en los libros de historia. Y realmente ellos eran la mayor parte de la población, ellos eran a los que afectaban esas guerras, esas conquistas y esos desencuentros que había entre las clases políticas. Y es a ellos a quien quiero darles voz y en este caso desde el punto de vista de las mujeres, porque yo la mayoría de las historias que conozco son de boca de mujeres, ¿no? Porque al final la tradición oral es femenina, ¿no? Y bueno, y aquí están, porque esta novela, como Las herederas de la Singer y como La niña del sombrero azul, están basadas en hechos reales. Es ficción histórica, entonces ni Elvira, ni Ángela, ni Fania, ni la cuñada mala ya. existieron, pero sí que es verdad que todas las cosas tienen base real, ¿no? Base que, o sea, algunas están calcadas exactamente de la realidad, de la historia que yo escuché, por supuesto, pasada por todo el filtro de la documentación, de ponerlo en el tiempo y en el lugar en el que ocurrió. Y la idea de la casa de huéspedes viene de mis tíos, ¿no? Mi tía, mi tía no, mi tía abuela, la hermana de mi abuela, tenía un hostal en la calle Montera de Madrid. Un hostal no, una casa de huéspedes. Y entonces, bueno, pues era ya desde bastante antes de la guerra, porque mi abuela era de finales del siglo XIX y la hermana pues por ahí. Entonces, bueno, pues dos hermanas que se casan, una con un madrileño y otra con un asturiano. La que se casa con el asturiano, mi abuela, tiene seis hijos.
Ostras. La otra no tiene hijos. Cosas de la época, pues entonces, Mm. ¿qué pasa? Decisión salomónica. Mi abuela coge a los tres mayores y se los manda a la hermana para Madrid. Entonces, mi tío el mayor hereda esa casa de huéspedes ya después de la guerra y bueno, la mueve a la Gran Vía y termina siendo un hostal de 2 estrellas, que ellos estaban muy orgullosos de las dos Bueno, estrellas ya era mucho, ¿eh? del hostal, ¿no? Era el Hostal Monte Carlo en la Gran Vía número 15 de Madrid. Y bueno, yo me acuerdo, o sea, me surge la idea un día que yo no sé si os acordáis que hace como 2 años o 3 años hubo una epidemia de chinches en España. No, no me ¿No os acuerdo. acordáis? Bueno, pues hubo un mes que estuvieron todos los periódicos, todas las redes sociales, por todos lados aparecía el rollo de las chinches. Y fue de estas cosas que apareció y se fue, porque claro, ahora combatir las chinches es una cosa muy fácil. No sé de dónde habían llegado, pero el caso es que habían aparecido chinches en diferentes lugares de España. Entonces me acuerdo que estaba hablando con unos amigos, ¿no? Del tema, pues era el tema del tal, te estás tomando algo y sale el tema. Y entonces yo les empiezo a contar de cuando pues las chinches se combatían, que si los clavos de oro en la almohada, que si el El aceite de famoso romero, DDT, yo me acuerdo. el DDT, que bueno, ya cuando yo iba al hostal de mis tíos, que ya el DDT estaba prohibido, bueno, les debí soltar tal rollo que cuando termino me dice uno, ¿y esta masterclass que te has marcado sobre las chinches, de qué viene, no? Y les digo, hombre, pues del hostal de mis tíos, ¿de dónde va a venir? Y dije, Ya. próxima novela en una casa de huéspedes, ¿no? Siempre en una ambientación y en un entorno que para mí sea familiar, sea conocido y que lo pueda reproducir con la mayor exactitud posible, claro, teniendo en cuenta que yo lo conozco de los años 70 y los años 80, ¿no? Pero sí que es verdad que, claro, ahí escuché historias de todo tipo y desde antes Ya. de la guerra, ¿no? Desde los Es bombardeos en que Madrid y entonces demás. los colchones eran de lana. Yo me acuerdo que mi Hombre, madre, su claro. colchón de lana era como un tesoro, Sí, era sí. como tela marinera. ¿Te puedes creer que he buscado a ver si existía de Casa Flora? No, Casa Flora No, no. ya he visto que no, pero hay un montón de Casa Floras, ¿eh? O sea, que tela Ok. marinera. Bueno, Casa Flora viene de la Fonda Flora, pero eso no tiene nada que ver con Madrid. La Fonda Flora era una pensión que estaba en Pola de Lena, era donde estaba, mi padre se dedicaba a electrificar las aldeas que no tenían todavía luz. Y estuvo en Cantabria, estuvo en Asturias, estuvo en muchos sitios. Eran una cuadrilla, pues ingenieros, topógrafos, electricistas, un grupo, ¿no? Y entonces se establecían en, digamos, una cabeza de partido, ¿no? Un pueblo grande, básicamente, que tenía todos los servicios y desde ahí a todas las aldeas de montaña creaban una subestación eléctrica y le daban luz. Entonces estuvo dos Qué bueno, años y estaba en Pola de Lena, que era el pueblo de mi madre, y él estaba hospedado en la Fonda Flora y allí fue donde se conocieron. qué Y bueno. por eso le puse Casa Flora. Casa Flora, bueno, muy acertado. Bueno, seguimos. Rocío, que está ahí en el coche, ¿ves? Mira. Hola, perdón, Hola. que por circunstancias me ha pillado aquí. Bueno, un placer hablar contigo. La Igualmente. verdad es que te sigo en redes y Tú me encanta mucho cómo no habías escribes. estado con... No, Ah, no. No, no no, me y suena además esa. se la regalé a mi suegra y cuando baje a Jerez me la voy a traer, que esa me la quiero leer, porque me leí la de la niña y esta, pero la de la Singer no me la he La leído. Es segunda. la que me queda. Bueno, a mí esta me ha gustado mucho y sí que es verdad que es curioso porque es una novela extensa pero muy ligera a la hora de leer. Me imagino que es porque mantienes hay acción durante mucho tiempo, ¿no? O ritmo, ¿no? El ritmo es un ritmo muy cómodo. Pero yo te quería preguntar, a mí me ha sorprendido cómo hay tantos personajes, a mí no se me ha hecho complicado leerlo, tantos personajes, al contrario, me gustaba, pero escribirlo ha sido complicado porque muchos personajes en diferentes tiempos, dentro del mismo capítulo pasábamos de Ángela, ¿no? A Elvira. ¿Cómo ha sido escribir la novela y compaginar los personajes? Bueno, y es que me meto dentro de las novelas, ¿vale? Entonces, para mí, Elvira, Ángela, todos los que hay ahí, es como si yo estuviera ahí en medio y su familia fuera mi familia, su historia fuera la mía. Entonces llega un momento que tienes como una especie de ecosistema
que en realidad es imaginario, pero yo lo vivo como real. Entonces, todos los personajes tienen cara, todos los personajes tienen eso, una personalidad, conozco las circunstancias de su vida, por lo que han pasado. Entonces, no, para mí, o sea, para mí es eso, es igual que no se te olvida cómo se llama tu primo, ¿no? Por ejemplo, Sí, sí, sí. o qué le ha pasado. Pero además en todas las novelas mías hay un montón de personajes, siempre me crecen porque necesito, me gustan mucho los secundarios porque me dan pie a ese ritmo que tú dices, a esa acción y a que sucedan muchas cosas, ¿no? Porque al final no todo le puede suceder al mismo, sino Claro. queda pues, hombre, pues, poco Poco, real, ¿no? Poco poco realista. verosímil. Y entonces por eso me gusta meter muchos secundarios. Y yo soy consciente que esto a veces en los primeros capítulos complica la lectura, ¿eh? Al lector. Y que mucha gente se hace esquemas, pero también soy consciente de que pasados los dos primeros capítulos la cosa ya va sola, porque pasa exactamente lo mismo, que ya te metes en su mundo y ya en su mundo todo tiene sentido y todos son conocidos, ¿no? Hasta las vecinas. Y es ese, aparte, o sea, yo lo que procuro siempre es que todo hilo que se abra es un hilo que al final tiene que estar cerrado. Yo reviso muchísimas veces la novela. Antes de entregarla a la editora, o sea, la leo, que no la leo yo, me la pongo en el lector de Word, que además me la pongo en diferentes voces, porque ya el cerebro está tan acostumbrado que si lo leo, leo lo que yo quiero leer, y si lo escucho es diferente. Y me las leo, pues eso, unas 25 veces. Entonces, todo aquello que no hace avanzar la acción o todo personaje que se puede suprimir, todo secundario, se va fuera en ese filtro. Y luego, bueno, luego se lo pasa a la editora y la editora llega con sus opiniones, claro, sobre la novela. Pero antes de entregarla, yo lo que me aseguro es que no salga nadie a escena solamente a decir hola, tiene que tener importancia. Y si tiene importancia, ya no lo olvidas. Y si tiene importancia es porque hace avanzar la acción y entonces va a contribuir al ritmo de avance de la novela. Qué curioso. O sea que los perfilas antes de escribir la historia, los personajes. Yo los perfilo antes, lo que pasa es que, claro, como son novelas extensas en el tiempo, de los personajes con los que yo arranco, claro, yo arranco esta novela con dos chiquillas, porque Elvira y Ángela tienen 17 años. Claro, 40 años después son otras, no tiene nada que Claro. ver, son ellas, pero son otras, imagínate, ¿no? Pues yo me veo a mí misma con 17 años y claro, pues no tengo nada que ver, a ellas les pasa igual, entonces, según lo que les va sucediendo, al final va moldeando su personalidad, sus miedos, sus fobias, sus alegrías, su forma de ver la vida, ¿no? Y entonces va cambiando mucho de la ficha que yo he hecho en un inicio, ¿no? De esa posición de salida. Qué guay. Pues muchísimas gracias, A enhorabuena. ti. Y me ha gustado tu respuesta, porque me parece muy interesante. Muchas gracias. A ti. Estefanía, Hola, Ana. Hola. Bueno, yo ya te escribí, te dije lo que me pareció cuando terminé la novela. Me resultó súper emotiva. Yo no sé si es que estaba yo ahí un poquillo con mis sentimientos también ahí un poco revolucionados o qué, pero la verdad que sí que me gustó mucho el final. A mm, ver, mezclas el misterio, los secretos familiares, las emociones. ¿Qué es más difícil para ti equilibrar en todos esos elementos que nos quieres contar en la novela? Pues mira, no lo más difícil, pero lo que más intento pulir es el que la historia, no, la historia, lo que es la historia, o sea, el marco histórico, no se me vaya de madre. O sea, que en ningún momento el ambientar la novela en unos acontecimientos históricos que dan mucho de sí, ¿no? La tentación de contarlos a fondo es muy grande. Entonces, mantenerlos a raya de forma que quepan en una frase, que no se coman esa acción, que no se coman esa parte emocional, que al final es lo que quiero contar, ¿no? Que no pase como en los libros de historia, que el gran acontecimiento no se coma el día a día de estas personas que en la novela son las importantes. Entonces, por eso meto tantas referencias
que son como muy conocidas por todos al final, ¿no? Si pues el Eurovisión, toda la familia viendo el 1, 2, 3, lo que sea, porque eso me permite ir de un lado a otro de la historia, de un momento a otro de la historia, sin tener que describir, que a mí no me gustan las novelas con descripciones, a mí como lectora, esto es un gusto personal, y no tener que meterme ahí. Y esto me da muchísimo más margen para la emoción, que es lo que realmente a mí me interesa, ¿no? A mí lo que me interesa al final no deja de ser las cosas que a los personajes les causan un trauma, les van a afectar 20 años después, esos silencios que se van a tener que tragar y se les van a convertir en demonios por dentro, o sea, lo que es la existencia, porque eso les pasa a los personajes de la novela, nos pasa a nosotros y le pasa al ser humano desde la prehistoria, ¿no? Y eso es lo que me resulta más difícil en el sentido de que cuando doy todas esas vueltas, lo pulo, lo pulo, lo pulo, hasta intentar dejar cada párrafo de historia, intentar dejarlo en una frase. Madre mía, vaya trabajo. Pues enhorabuena, porque a mí la verdad que me ha encantado. Me ha gustado mucho, Ana. Enhorabuena. Muchas gracias. El libro, Ana lo ha escrito en un año, porque La niña del vestido azul fue 2024. Tú cuando En duermes, febrero, sí, ha pasado año y medio entre los dos. De hecho, lo suyo es que hubiera salido en febrero del año que viene, pero ha sido un libro que fluyó, o sea, directamente yo tenía tan claro de lo que quería hablar, de ese tema de trasfondo, ¿no? De esas maternidades que no encajaban en la foto de la época, porque al final, si os fijáis, todas ellas son mujeres que de una u otra forma son madres que no encajan en lo que mm, tenían que ser. ya, Y tenía tan claro de lo que quería hablar y claro, para mí era tan fácil hablar de una casa de huéspedes, de lo que se cocía allí, que fluyó, 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 tanto que tuvieron que hacer sitio en el catálogo. O sea que fueron los editores los que dijeron, encaja, encaja, porque no va a salir nada de ese género, hay que sacarla ya. Y salió. no, no, pero te decía que si tú duermes. Yo duermo, sí. Tú Y voy al gimnasio y Ah, tengo bueno. vida familiar, hago de todo. Lo que pasa es que es verdad que no todas las novelas fluyen igual. Hay Ya. algunas que no sé por qué salen como un chorro y hay otras que se atascan más en algunos sitios, que necesitan más pulido. No sé, no sé el por qué. Bueno, seguimos. Tere, Hola, Annalena. Hola. Hola, encantada de volver a estar contigo, porque leerte siempre es un placer, es una gozada. Yo me lo he pasado genial, lo he disfrutado muchísimo. Me ha sorprendido un montón de cosas. Personajes, es que te puedes quedar con todos, con Caridad, con Fania, con Elvira, con Ángela. Pero a mí una historia que me ha gustado mucho y de que, porque es que no solo es la historia principal la que tiene, sino que luego vienen un montón de historias por ahí que van pululando de un sitio a otro que es fantástica, son fantásticas. Es la historia de María Emilia. Es tan Ah, bonita y tan tierna, tan, y luego empiezas a pensar y dices, jolín, la de eh, lo que tenían contra la tuberculosis, la porque es que era, streptomicina, sí, que no la eh, dice- tenía. sí, vamos, los tenían que, vamos, que no podían, que los tenían como apestados. Y luego lo que me ha llamado muchísimo la atención, porque yo sé que el chocolate entró en España en Astorga, pero no sabía que ahí había tanta tradición chocolatera. Bueno, te cuento las dos cosas. De lo Va, primero del chocolate, que es lo más fácil. Yo, que me he criado en Oviedo, he nacido y me he criado en Oviedo, no tenía ni idea del pasado chocolatero de Oviedo. Hasta que un día un lector dice, sí, tal, el chocolate, porque mis abuelos tenían una fábrica de chocolate en la calle Asturias en concreto, pero la calle Asturias es como una calle súper principal de Oviedo. Y le digo, ¿chocolate en Asturias? ¿Qué hombre que digo? El chocolate y de dónde llega el cacao a Asturias, ¿no? Y me dice, bueno, pues y como todas las fábricas que había de chocolate aquí. Y yo digo, me está vacilando, o sea, no puede ser.
Bueno, me pongo a buscar, porque muchas veces el proceso de documentación sobre todo depende de que sepas lo que estás buscando, ¿no? Claro. O sea, lo que encuentras Ujú. depende de que busques lo correcto, porque si no, yo nunca habría llegado ahí. Porque, por ejemplo, toda la parte de potencia gallera sí que la sabía, porque eso le había escuchado a mi padre, pero el chocolate yo no tenía ni idea. Y me pongo a investigar y precisamente potencia europea, con el cacao que venía de Guinea. Y dije, esto lo meto en la novela. Y de hecho, la única, bueno, salen varias fábricas de chocolate, pero nombro la del abuelo de este lector, en concreto, en Ajá, agradecimiento Qué a bueno. que, por a haberte que encontrado. sí, porque claro, ya te digo, yo decía, ¿qué me está contando este señor del chocolate? ¿Sabes? No, no, toda la vida allí no tenía ni idea. Claro, cuando yo nací ya no había ni restos de fábricas de chocolate ni en Oviedo ni en Gijón, porque Guinea ya se había independizado y claro, ya el cacao, Sí. no tenían el cacao barato, ¿no? Entonces, pues de ahí sale lo del chocolate. Lo de la streptomicina. María Emilia era mi tía. No Ah, la María Emilia que sale en la novela, porque mi tía Ya, sí. murió con 25 años y como sabéis, aquí le ostras, he dado una historia más amable. Y yo sabía, por historias familiares, del tema del tráfico de la streptomicina, bueno, eso era conocido, ¿no? Pero no sabía cómo se hacía. Y lo busqué muchísimo y quise meterlo precisamente en las herederas de la Singer, después lo intenté en la niña del sombrero azul y no encontré documentación suficiente porque entonces estaba súper perseguido y muy tapado por el régimen. De hecho, en 1952 se estrenó una película para meter miedo en el cuerpo a los españoles de que los medicamentos que llegaban de contrabando, pues como que eran puro veneno y los contrabandistas eran pues como los malos, ¿no? de la película, vamos, eran los Ujú. malos de la película, precisamente porque la gente, claro, que tenía enfermos, sobre todo de tuberculosis, sabiendo que había streptomicina en Francia y que en España no la había, pues hacían lo posible por curarlos, porque murieron cientos de miles de personas de tuberculosis durante la posguerra, ¿no? Claro, el hambre, tal. Y la hermana de los hijos de mi abuela, tres se vinieron por aquí y allí se quedaron tres. Quedan dos chicos, mi padre, mi padrino y una chica. Pues la chica se murió con 25 años. Ay, qué pena. Entonces, después de 5 años se enferma. Siempre mi padre decía que yo me parecía muchísimo a ella y además mi tía escribía. Fíjate para la anda. época, porque Anda. mi tía se muere en 1948, imaginaros. Total, que yo no encontré los datos para contar cómo se producía este contrabando de medicamentos y no lo metí. Y cuando fui a presentar La Niña del Sombrero Azul a Gijón, llegó mi primo, el hijo de mi padrino, de otra y tal, y me llegó con un regalazo espectacular. Resulta que vaciando un trastero se encontró unos diarios de mi tía María Emilia. Que imaginaros en Gijón, después de tantos años, con la humedad, cómo estaba ese Bum. papel. Entonces los mandó a un sitio, ¿no? que hacían escáner de alta resolución de este tipo de documentación vieja, ¿no? Y todo lo que pudieron salvar escaneado me lo encuadernó y me lo regaló. ¿Y dónde va a ser que me encuentro allí de puño y letra de mi tía? Toda, aparte de un montón de poemas de amor, de su historia de desamor, de un tal Genaro, de bla, 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 me encuentro el tema de la streptomicina, ¿no? No os podéis imaginar la llorera que pillé, porque además es el último diario que ella escribe y al final, ya ahí de puño y letra de mi abuelo, pone de mi hija María Emilia, fallecida el tatata de octubre de 1948. Y dije, pues en la casa de huéspedes, este es el Esta momento, historia está sale. claro que la vida quería, o el universo, quien fuera, quería que esta historia saliera en la casa de huéspedes. Y Es así que fue. es Y mis eso. abuelos se llamaban Carmen y Toribio. Y por Ajá. eso les puse sus nombres. Digo, bueno, ya que tal, pues en honor a ellos, ¿no? Yo no los Sí. conocí y por eso esos tres personajes tienen nombres reales, aunque las historias no sean reales. No sé, a mí es que me llamó muchísimo la atención de la historia de María Emilia, igual que la de la abuela de Elvira, Regina. Es que ya te digo que es que son tantas historias dentro de una historia tan grande que te quedas alucinada y dices, si es que no sé por dónde.
dices, ahora cuentas esto, dices, vale, has finalizado o finiquitado un poquito la historia y de repente empiezas otras y dices, es que es un sin vivir y un sin parar, es una delicia leerte, de verdad. Muchas Yo te gracias. seguiría preguntando y así luego tenemos tiempo, porque tengo por ahí algún dato más curioso y solo darte las gracias por hacernoslo pasar siempre tan bien y tan Muchas estupendo. gracias. Muchísimas gracias. Fernando, el único hombre que tenemos hoy. ¿Así? Mírale. No nos ves a todas, Ana. Es un honor. No, yo no os veo todas. Ah, no. A ver. Pero igual Arriba a la derecha hay un cuadradito que vista, pone, sí, sí, sí. A pues ver, pon vista galería. ahora sí. Hola Fernando, Ahora. ahora sí que te veo. Hola, ¿qué Libros en tal? el petate. Es un honor estar en tan buena compañía femenina. Bueno, yo te conozco vamos, de la saga, De luego la negra, de ¿no? la, Uy, de la negra, se ha ido. luego de la Singer también. Mm, Y, oye, ¿me escucháis? Te vas, Te perdemos. te vas. ¿Me Fer, escucháis? Dime, no te muevas. Ahora sí, pero no te ahora sí. muevas. Ahora. Vale, bueno, te decía que, bueno, que me ha recordado un poco a, a lo que disfruté con Las herederas de la Singer Mm, y bueno, ha sido una novela fantástica. Y yo tenía una duda, antes de que me vuelva a perder, te lo voy a decir rápido, tenía una duda porque digamos que esta novela es como un estudio de la dinámica familiar tóxica. O eso he intuido o he leído yo entre líneas. Y yo quería preguntarte si aquí la familia es, digamos, está en el contexto de ser la víctima o es, digamos, la fuente principal de la intriga. La familia en sí, el Sí, concepto de familia. Sí, sí. o sea, bueno, las familias, hay familias de todo tipo, ¿no? Lo de que haya cierta toxicidad en las familias no es nuevo ni es solamente de esa época, depende de la familia. Hay familias maravillosas. ¿Quién era Tolstoy, ¿no? El que decía lo de que todas las familias felices se parecen y cada familia infeliz lo es a su manera, ¿no? Pues esto es un poco igual. En realidad aquí hay familias felices y hay familias infelices. O sea, quiere decir, la relación entre Elvira y Fania y Luis es maravillosa. La relación entre Margarita y su madre es sólida como una roca, ¿no? La que luego tiene con su hijo y luego hay otras pues que son infelices como la vida. O sea, más que nada, más que un retrato de la familia y de los traumas, ¿no? Que sí que, o sea, los traumas sí que están muy presentes en la novela porque es una época de silencios, ¿no? Dicen los psiquiatras actuales que el trauma no se produce por el hecho traumático, que también, o sea, quiere decir, eso es lo que inicia el trauma, pero lo que realmente produce que el trauma continúe, ¿no? Como continúa el de Elvira, a lo largo del tiempo, es que ese trauma no se pueda verbalizar o que si lo verbalizas no te lo validen, ¿no? Te digan que no, niña calla, ¿no? O niño calla, me da igual. Eso no se dice, eso no se cuenta. En este caso, Elvira calla, lleva ese secreto toda la vida y por eso sale el trauma. Pero ella calla por la sociedad del momento, en realidad. No es tanto por su familia, sino por protegerse a sí misma de las consecuencias sociales que tendría ser madre soltera de un hijo producto de una violación, ¿no? Entonces ahí está el silencio. Y lo que hay detrás sí que son todas esas familias que no encajaban en la foto. Hay que pensar que estamos en un tiempo en el que o sea, en la foto de la sociedad española, en la oficial de la dictadura, pues solamente existe un tipo de familia, que son una mujer y un hombre y los niños. Tenemos
un hombre que es el encargado de salir a ganar el pan para los suyos y mantener a su familia, ser el cabeza de familia y proveerlos de un hogar y de la alimentación, la comida, lo que es un hombre de bien de la época, ¿no? Y una madre que tiene que cuidar de los hijos, en muchos casos contribuir a la familia, pero eso ya no salía tanto en las fotos y era la cuidadora general, ¿no? Entonces, de un plumazo se lleva por delante esa foto a igual a la mitad de la sociedad española, porque claro, arrancamos en una posguerra, lo primero con un montón de viudas de los dos bandos, viudas de Mm. aquella de 7, 8 y 9 hijos, ¿no? Que las pasaron canutas para sacarlos adelante. Nos encontramos con madres solteras, porque ya existían las madres solteras, por mucho que las quisieran tapar, ¿no? Y algunas eran madres solteras porque eran madres solteras y otras eran madres solteras bueno, pues o sea, algunas eran por un desengaño, por lo que fuera, y otras por lo que es Elvira, ¿no? Porque es producto de una violación. Está la homosexualidad, están las adopciones que en aquel momento lo mismo, era el mayor secreto, eso yo lo he visto, lo he vivido de niña, ¿no? Que el adoptado ni siquiera sabe que es adoptado y se le guarda el secreto para siempre. Están las que como caridad se casan, el marido se va por tabaco, como se decía entonces, y se quedan solas y no reciben nada, ¿no? Solo reciben el desprecio de la sociedad, todas esas mujeres. Y esto es lo que está de trasfondo, ¿no? Más que lo que es la toxicidad de la familia en sí, que también o sea, que también la hay en el caso de Caridad, pero al final la familia de caridad es una familia mucho más normal, yo creo, ¿eh? O mucho más corriente de lo que nos gustaría que fuera, porque no todas las familias son idílicas, no todas las madres son maravillosas, ¿no? Las hay que pues eso, pues hay familias en las que te dan de comer, te cuidan y te protegen en ese sentido, pero cuidan muy poco de la salud emocional de los niños, ¿no? Y sobre todo en esa época. Y eso es lo que refleja la novela, ¿no? Todas esas mujeres, digamos, que se quedan fuera de la foto, todas esas mujeres y todos los niños, claro, que llevan con ellas. ¿Te, te sientes, entiendo que te sientes a gusto escribiendo novelas con un periodo de tiempo, de un margen de tiempo tan amplio, ¿no? Y por fases y por épocas, ¿no? Pues mira, yo también lo entiendo, porque siempre quiero que sean más cortas de lo que son. Más cortas no en páginas, sino en tiempo, pero es que se me van, yo no sé cómo lo hago. Y en esta me he contenido, porque son 40 años, gracias a que he puesto a la narradora en el 2025 y me he podido explayar ahí, gracias a eso he podido limitar lo que es la trama principal a 40 años. Porque siempre, además, siempre le digo a las editoras y a mi agente, no, la siguiente novela la voy a hacer en una década. Y ya me miran como, si hija, sí, tú lo que tú digas, ¿no? O sea, ya no me cree nadie cuando digo que las voy a hacer más cortas. Se me extienden, porque es verdad que al final me gusta ver vidas completas, ¿no? Me gusta mucho que las novelas sean Mm, circulares, que se ya. cierren. Entonces, claro, para que se cierren necesito ver cómo ha sido el paso de la vida, ¿no? Y si no, es muy difícil, porque claro, si tú empiezas como una persona en una década y lo cierras 10 años después, normalmente, salvo que sea muy mayor, queda mucho por vivir. Y si es muy mayor y no cuentas lo anterior, pues tampoco estás explicando su historia, ¿no? Entonces supongo que lo que me gusta es ver las vidas enteras y ver cómo las cosas al final, no sé si tienen o no tienen un sentido, pero de alguna manera a lo largo de la vida van encajando muchas cosas que a lo mejor cuando eres más joven consideras que son acontecimientos sueltos y que no encajan para nada, ¿no? Y de repente todo se hace como un círculo y toda la historia tiene como si dijéramos un porqué, ¿no? Y tiene unas consecuencias, pues mejores o peores, pero que es lo que hacen la vida que cada uno vivimos en el mundo. Pues tú escribe como tú quieras, que te queda muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti, Ana. Pepa, abre el micro.
verdad, el cierro para que no se me oiga y Claro, al final no se me oye. Vamos a hacer la la fotografía de foto. grupo, ¿vale? Tú ya lo sabes y le tenías ahí, Ana. Hombre, Mm, otra, ya está. Bueno, seguimos. Vea, vea. Sí, sí. Espera, que no conseguía quitar el este. Ah, Hola. vale, vale. Digo, no me he oído. Encantada. Da gusto oírte. No sé si me gusta más oírte o leer las novelas, porque Las dos sí, cosas. es que estás contando cosas súper interesantes. A mí la novela me ha fascinado directamente. O sea, me ha gustado mucho, mucho, Mucho. muchísimo. Mm, Más incluso que las herederas de la Singer. Y eso que me gustó mucho. Y eso que nos hemos encontrado un poquito ahí con Aurora y con Ramona, que me ha encantado verlas por ahí. Me ha gustado. Lo que te quería preguntar, ya lo has dicho ya un poco, porque veo que en la novela hay poquísimos hombres. Y claro, es una novela de mujeres, pero claro, en aquella época las mujeres no podían hacer nada sin los y hombres, los hombres. necesitaban, ¿sabes? No tenían casi ninguna libertad. Y has conseguido plasmar fenomenal cómo consiguen salir adelante por ellas mismas en una época con tanta falta de libertad. Me ha gustado mucho cómo has conseguido que las mujeres salieran adelante y me ha encantado cómo has perfilado cada uno de los personajes. Entiendo perfectamente que tengas que hacer novelas de muchísimos años, porque la evolución personal de cada una de ellas es maravillosa. que es lo que me gusta, claro. Que a mí es lo que me gusta ver. A ver, claro, o sea, sí que hay hombres, sí que hay Sí, pero lo dar que el no pongo. contrapunto. Claro, lo que no pongo es el foco de la historia en los protagonistas masculinos, sino que pongo el foco en los femeninos, porque o sea, a mí me parece imposible hacer una novela de vidas en la que solo haya mujeres o solo haya hombres, ¿no? Hombre, si es una novela de acción, puedes hacer lo que te dé la gana, pero si lo que estás construyendo son historias reales, pues tiene que haber hombres y tiene que haber mujeres, ¿no? Y bueno, es verdad, o sea, Elvira efectivamente sale adelante sola, pero como tantas otras viudas salieron, ¿no? Y al final son ellas las que nos trajeron hasta aquí, porque ¿cuántas hubo? ¿Cuántas viudas y cuántas, bueno, que no se quedaron Y viudas, dos pero los abuelas. maridos estaban presos? O lo que fuera, ¿no? O sea, todo esto lo ha habido siempre, pero en esa época hubo muchas más mujeres solas por las circunstancias propias de la época, sin más, ¿no? Y luego, bueno, porque Ángela al final sí que es verdad, claro, dices, la saca sola adelante, bueno, que la saca sola adelante porque forma parte de la familia Acevedo, ¿no? Y porque el cuñado le saca una pensión y por eso puede hacer todo lo que hace, ¿no? O sea, y realmente la que tira sola es Elvira. Y, y sí, es eso, sí, simplemente es según desde el personaje que lo cuentes, pues van a tener protagonismo unos u otros, ¿no? A lo largo de la literatura, las mujeres, a lo largo de la literatura me refiero de siglos pasados, las mujeres no solían tener protagonismo, hay de todo, pero no solían. ¿Por qué? Porque se ponía el foco siempre en el personaje masculino y cómo ese personaje masculino veía a la mujer, ¿no? Entonces tenía a la secretaria, al amante, a lo que fuera, o a la malvada, pero contaba su historia tal y como él la vivía. Entonces, si cambias el foco, pues te pasa justo lo contrario, que el masculino pues te queda con menos fuerza, salvo que el coprotagonismo, en vez de ser dos mujeres, hagas un hombre y una mujer, que quién sabe, igual lo hago para la siguiente. A lo mejor no, pero me ha gustado mucho cómo lo has hecho. Y me ha gustado muchísimo, me han gustado todos los personajes, pero tenía que decirte que me ha encantado Caridad. Sí, Mm, a mí Me ha también. parecido maravillosa. La lealtad, la amistad, ay, no cuestiona, no, o sea, no sé, es auténtica, es pura, no sé, me ha gustado muchísimo ese personaje, maravilloso. Yo, mira, Caridad lo escribí porque muchas veces me dicen los lectores,
pero ¿y por qué no se rebelan o por qué no hicieron esto? Y es porque no podían, ¿no? Entonces, a mí misma yo pienso, ¿cómo habría sido yo, ¿no? De haber nacido mi madre nació en 1930 y mi tía, la costurera que da lugar a las herederas de la Singer, en 1924. Y entonces muchas veces digo, ¿y cómo habría sido yo, ¿no? Y yo siempre pienso que yo habría conseguido un montón de cosas, ¿no? Y cuando termino de pensar eso, me quedo con la duda y digo, sí, de verdad, seguro que yo habría hecho todo eso o habría hecho como todas las demás lo que pudieron, ¿no? Porque al final, tanto a ellos como a ellas los educaban pues, en un contexto social, en una estructura que era la de entonces y se lo metían en la cabeza desde pequeñitos y normalmente hay muchas cosas que tú no te cuestionas, ¿no? Entonces, quise poner un personaje que se pudiera cuestionar a sí misma, ¿no? Pues cuando habla de cómo se portan con Margarita, ¿no? Pues dice, claro, como que a ella le parece, ahora dice, madre mía, ¿no? Qué barbaridad, pero es que de verdad antes veíamos las cosas así, porque es lo que les enseñaron, ¿no? Pues que los homosexuales eran pervertidos y que Margarita era una desviada y no se lo cuestionan, ella se lo cuestiona, claro, pues con la experiencia de la vida, cuando la sociedad ha cambiado, porque si no hay veces que es como, jo, qué mala, mira cómo trata a la otra. Ya, es que antes se pensaba así y es muy difícil escapar de la forma de pensar de la sociedad en la que vives. Es muy, muy difícil. Sí, 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 mucho. Pero lo has plasmado muy bien. Muchas felicidades y muchísimas gracias porque es que, de verdad, en casa lo saben todos, pues que es que lo estaba disfrutando muchísimo y Sí. no paraba de decirlo. Es que me está gustando, es que me está encantando. Mis hijas se lo van a leer, no te digo más. Qué bueno. Muchas gracias. A ti. Maite, Hola. Hola. Em, He salido de mi zona de confort. Yo te conozco a ti de las novelas negras. Bien. Y te vi en Cervantes, te vi en una presentación, no me acuerdo cuál fue, antes de pandemia. Y no he leído ni Las niñas de la Singer, ni El sombrero azul, ni nada de nada. Y esta cuando nos la dio Pepa para la lectura, dije, buf, una novela que parece así, vamos a ver. Pues me ha encantado. Qué bueno. Me ha encantado porque me pensaba que era un pasteleo y sin embargo me he encontrado con una novela donde tiene un protagonismo muy grande las mujeres en unos hechos con un momento histórico de nuestra historia y que me parece que has plasmado fantásticamente bien cómo era el pensamiento de esas mujeres. Parece que alguien te lo estaba contando. Yo creo que es difícil desde nuestra visión de hoy, con todo lo que tenemos y tal, ponernos en la piel de esas mujeres, porque criticamos a cómo se comportaban, cómo no se rebelaban, y el trasladarte a esa época o sea, y contarlo tan maravillosamente bien, es que no sabía, pensaba, yo digo, se lo ha contado alguien, se lo ha contado alguien y lo está plasmando de esta manera. Y así es. Me ha parecido fantástico, fantástico. Me la ha contado mucha gente, como ya te digo, como os decía, mi tía era de 1924, mi madre de Claro, 1930, pero es que, por ejemplo, en muchas de las historias del hostal me las contaba, yo creo que tengo un reel por ahí que lo cuento, ¿no? La abuela Dominga, que no era mi abuela, era la madre de la mujer de mi tío, ¿no? Pero todo el mundo le llamaba la abuela Dominga y era la abuela Dominga. Entonces yo pues estoy en 1980, 1982, ella ya andaba por los 90 años, con una cabeza súper lúcida, allí sentada horas y horas contándome historias, porque yo de niña solo quería, me encantaba que me contaran cosas, ¿no? Yo llegué muy tarde a la familia y como no había niñas a mi alrededor, me encantaba escuchar a los adultos, era la típica niña que era como viejecita antes de tiempo, ¿no? Y entonces, claro, está contado desde el punto de vista de esas mujeres, ¿no? Por eso no hay grandes, o sea, para mí son grandes heroínas, pero en realidad no lo son, o sea, no, la vida no tiene
sus vidas no tienen esa épica de es que lucharon contra, no, no, no es eso, o sea, lucharon por sobrevivir Y sacar a su gente adelante. eso es. Y está contado, o sea, los que las están oprimiendo a ellas, no, o sea, hay casos en los que son los hombres, pero en otros Mm, casos no son los hombres, es la sociedad, son las Mm, vecinas las que la mm. ponen verde por fumar, son las claro. vecinas las que la ponen verde bueno, pues por eso, porque será viuda o en realidad está, a ver si va a ser soltera, que como viene de Francia, ¿no? Pues todas Eh, estas cosas que decían, y eso lo hacían las propias mujeres, ¿no? Que Sí, muchas sí. veces suponen una atadura tan grande y más que la que puede suponer la sociedad, digo las mujeres cercanas, ¿no? Porque al final o sea, o sea, una persona puede ser machista o no serlo, pero en general el problema del machismo no es que haya un señor por ahí que sea un retrógrado, ese no es el problema es que vives en una sociedad machista. Claro. Y que ser machista y ser mujer de ninguna de las maneras ha sido incompatible jamás, ¿no? En mi casa era más machista mi madre que mi padre, ¿no? Entonces, esto no es un tema de señores y señores y señoras, esto es un tema de la sociedad, de cómo se estructura la sociedad y de cómo vamos evolucionando todos en conjunto, los hombres y las mujeres al mismo paso, porque si no, no hay manera de sostenerlo, ¿no? Por mucho que imagínate que los hombres dejan de ser machistas, si tu círculo de mujeres alrededor te oprime de esa manera, con los lutos, con todas las cosas, ¿no? Con si cómo llevas a los niños, de si bordas o no bordas, o si tus sábanas pues eso, si los bordados son más cutres porque esta no sabe bordar y entonces es la comidilla de todos. Si te oprimen de esa manera, estamos en el mismo punto. Entonces, yo son cosas que siempre me han llamado mucho la atención y por eso ahora cuando se habla del machismo, hay veces que escucho, ¿no? a gente igual más joven, porque son ya muchos de los políticos, de las mujeres políticas, cuando lo oigo y digo, o sea, creo que nos falta escuchar un poco a los mayores y ver cómo era la sociedad, a los mayores y sobre todo a las mayores, ¿no? Ujú. El mm. machismo era de todos. Los hombres eran machistas, por supuesto, pero las mujeres Las mujeres también más. También, lo eran. también, también. La escena de la violación y tal, ¿no la puedes haber dejado embarazada del noviete, No, se hubiera de muerto nuevo, lo y dice no aparte. meter esa escena? Hombre, pero entonces no tiene sentido la historia, claro. Pero Claro. el noviete se muere o lo que sea, No, porque Ah, luego, pero tiene más chicha, sí. ya sí, ya, claro, porque si no el niño, ¿a el quién se niño, le va a pero se queda parecer? Al embarazada noviete. del noviete y ya está, pero no, uf. Pero nunca, claro, Es pero que yo, nunca, nunca se habría. con el tema de la Segunda Guerra Mundial o de la Guerra Civil y demás, o todas las guerras, y todo el Sí. tema de las violaciones, es que lo llevo de mal, todos esos Lo, temas ahí lo que que pasa es Ya, que desgraciadamente en las guerras se las viola mujeres mucho. sirven de de arma, toda está la claro. vida. O sea, Sí, cuando iban con lanzas, sí, se sí. violaba a las mujeres. O sea, eso es como una especie de danza de la victoria, ¿no? El Ya. violar a la mujer a las mujeres de los conquistados, porque ya es como le quitas a ese pueblo, aparte de la vida, la dignidad, ¿no? Era como se veía. Pero claro, si no la viola el nazi, luego ella nunca habría dejado al nieto solo y no lo Ya, ya, habría ya, podido pero es que, criar Margarita, claro, se habría quedado ya, con el nieto si hubiera sido. La única forma de que eso ocurriera así era que fuera, que de repente ahí ya le estallara ese trauma que lleva escondiendo pues treinta y esos temas, tantos años. bueno, que nada, que me ha encantado mucho a pesar de haber salido de mi zona de confort. O sea que, Y que no era pastela, que no era pastela. no, 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 la verdad es que No, que no. coño. No. Uf. ¿Sabes, Annalena? Yo, bueno, yo creo que te lo he contado en varias ocasiones. Yo me crié en París, ¿vale? Cuando yo vine en el 74 por ahí, lo que tú cuentas de las mujeres es cierto, porque yo venía con mis minifaldas, mis escotes, porque allí, bueno, esa era como algo normal, ¿no? Y mis tías, mi abuela, siempre mirándome el bajo de la falda a ver si se podía sacar Ah, algo. claro.
O sea que tela no eran, mis padres en cambio, no, mi madre tampoco, o sea que era la sociedad, como tú dices, Como- aquí. Yo me acuerdo que Entonces, siempre contaba mi padre que iba todavía en Pola de Elena y había nacido, mi hermano mm, nació en el 64 y cuatro y que tenía 4 años mi hermano, o sea, sí, 1968. Y que entraron unas extranjeras sí, en la mercería del pueblo a por lo que fuera. Y que entraron con unas minifaldas espectaculares. tacones, todo Pues eso, sí. el señor de la mercería, que no voy a decir el nombre por si Sí. acaso, el señor de la mercería llamó a la Guardia Civil Ostras. porque las dos chicas llevaban minifalda. Ya, Y ya, vino, sí, sí, y vino la Guardia Civil. sí, sí. Y vino hasta el capitán de la Guardia Civil del pueblo. Y las guardias civiles, que fíjate que todavía a finales de los 60 eran lo que eran, Mm, le decían al mercero, ¿y qué quiere que hagamos? Claro, los guardias civiles decían, menudo lío que nos está metiendo este señor, ¿y qué hacemos nosotros? Era, bueno, pues déjelas, ¿no? Pues sí, señoritas, váyanse de la mercería. No, o sea, es lo único que les pudieran decir. 1968, 4 años sí, después nací yo. sí. O sea, a mí me parece, y esa historia siempre la contaba mi padre, o sea No te que, digo, yo te digo que esto en el 74, o sea que y en los pueblos de todas maneras se fijaba más la gente en todo, o sea que yo llegaba con mis tacones y con mis cosas y yo era la que, claro, como está en Francia. claro, como viene de Francia, Sí, fíjate sí, que sí, sí, sí. Bueno, otra cosa, antes de seguir, tú nos cuentas la historia, bueno, las historias que nos cuentas nos las cuentas a través de Marga, de la historia de Marga. ¿En un principio fue así o tú dijiste? Porque claro, yo al principio empieza con lo y digo, ¿y esto? Y luego ya, claro, pasa, de 2025 pasa a hace 40 años antes, ¿no? Entonces, en un principio tú dijiste así, ¿lo pensaste así o a medida que ibas escribiendo la novela? no. Bueno, siempre a medida que vas escribiendo van surgiendo ideas, Ya, pero sí ya, que es ya. verdad que desde el principio, para que la narradora fuera Caridad, o sea, yo que sí que tenía claro que quería una narradora que estuviera en el año 2000, bueno, en lo que fuera, que estuviera en la actualidad Sí, y que estuviera viendo su vida, que fuera ella misma la que fuera relatando cómo eran las cosas, por lo que os decía, porque al final si es ella la que se ve a sí misma, nadie está juzgando a nadie, es ella misma pues contando la evolución. Entonces, para que esta narradora tuviera sentido, tenía que estar contando la historia para alguien, ¿no? Porque si no, no claro. encajaba, no encajaba al final. No sé, a mí Y, eso me ha entonces, gustado mucho, o sea que... Y la y- angustia que tiene Caridad, a ver si llegan claro, o no llegan. Ay, yo que creo que esa llegue angustia, y que la entierren donde la tienen que enterrar, ¿no? Que es claro, que y porque que en la esos pillen viva y momentos que yo creo que esa angustia al leer la novela la hemos ido teniendo todos, ¿no? O sea que, bueno, a mí eso me ha gustado mucho también. es que Por en esos momentos es como cuando Caridad se obsesiona porque le ve un pelo en la barbilla amarga, ¿no? Ay, sí, Y es porque en esos momentos todo te parece tan relevante, ¿no? O sea, de repente cambian todas las prioridades. Yo lo he vivido 2 veces, esa situación, es y que la verdad es tú con tus novelas nos haces recordar cosas. Yo me acuerdo que mi tía, cuando iba a ver a mi madre y la veía un pelo, intentaba quitársele así también. Digo, ay, la leche, míralo. Si es que eso que, es todo muy real. Es muy real, Es porque muy real. te obsesionas con cosas y ella se obsesiona con eso. Entonces, bueno, pues por eso es a través de Margarita, Mm, para que Caridad la pueda, o sea, todo lo demás está construido para que tenga sentido que sea Caridad, que no está desde el principio de la novela, ya, porque claro, Caridad no aparece en la novela hasta hasta- casi mediada, ¿no? Porque claro, al principio en la historia de Ángela y Elvira no están ni ella, ni Fania, ni Margarita. Entonces, para que pudiera contarla, la única forma era a través de la madre de a quien se lo quiere contar, ¿no? Por eso está construida así. Bueno, sí, a mí me gusta mucho eso. Bueno, seguimos. Paqui. Paqui está en Baeza, Jaén. O sea, que Anda. fíjate. La otra punta. Buenas, buenas, Ana. Buenas. Bueno, ¿qué voy a decirte? Sigo la misma línea de mis compañeras. Ha sido un lujo leerte. Ha sido una novela que me ha gustado mucho porque ha hilado
la historia de ese momento, cómo era la vida de esas mujeres, dándonos unos detalles unos detalles tan curiosos como, por ejemplo, los carballones, que yo no sabía qué era ¿verdad? eso, los huevos a la nieve o algo de eso, Sí, que mi suegra lo hace y los llamábamos huevos nevados y hacíamos una fiesta en la familia cuando la abuela había preparado ese postre. que está muy rico. Mi cuñado cogía un cucharón de los grandes, no una cuchara, un cucharón para llevarse un huevo entero, Un huevo entero. que al final no deja de ser nata, ¿no? Y la verdad que, bueno, me ha gustado mucho, tiene muchísimos detalles y mi pregunta al principio siempre, pues mira, yo le voy a preguntar a ella cuando la vea, ¿qué tiene la novela de ella? Vamos, qué tiene de ti en la novela? Pero es que estoy viendo que, es que es Mucho. todo, es que lo tienes todo, Sí. pero a partir de eso, ¿qué fue lo más desafiante que te ha costado escribir? ¿Qué parte te ha costado más escribir de la novela? Uf, no sabría decirte. Es que hay, o sea, siempre hay partes, vamos, que a mí me resultan especialmente duras, ¿no? Y que lloro mucho, o sea, que lo paso muy mal. Y yo creo que la desesperación de Elvira cuando se le muere la hija, ¿no? Ese momento de la Vaya. enfermedad, porque la tía al final lleva toda la vida aguantando el tipo y ahí se desmorona, ¿no? Y cuando ves eso, claro, o sea, tú te puedes imaginar yo intentando escribir eso con una llorera que me muero. Entonces, sí que es verdad que son esas emociones cuando ya alguien no aguanto más, o sea, que la vida no me dé más porque yo con esto ya no puedo, ¿no? Porque al final, bueno, pues que Margarita se esté muriendo, pues bueno, pues sí, hombre, pues es triste o es lo que sea, ya está, ¿no? Pero la angustia de Ángela cuando de repente se ve con 17 años, sin padres, sin casa, sin dinero, sin absolutamente nada, en medio de una guerra en pleno Madrid. Una cría, porque con 17 años es una chiquilla, ¿no? Ese momento de cojo el bebé, cojo lo que sea, o sea, en ese momento puede hacer cualquier cosa, ese miedo continuo a que la descubran, ¿no? O sea, no es tanto la escena violenta, o sea, por ejemplo, me resulta más fácil escribir la violación de los nazis que escribir eso, porque la violación, bueno, es el miedo a que te maten, ¿no? Pero bueno, está ya pasado y como yo ya sé que no la van a matar porque si no me quedo sin protagonista, pues entonces tiro para adelante, ¿no? Pero esos momentos de cuando no puedo más, o sea, yo de esta no salgo, aquí me desmorono y yo de esto no me puedo levantar, ¿no? Es complicado. Y luego en este caso a mí me costó mucho, pues bueno, pues cuando encarcelan a Carmen, ¿no? Porque como os decía, pues era mi abuela, cuando la meten en la cárcel y le pegan, o cuando sale Luis con las torturas, porque para escribir todas estas cosas yo tengo que asegurarme, ¿no? De qué era lo que se hacía en ese momento en las comisarías, en qué época y por qué, ¿no? A quiénes estaban persiguiendo. Y entonces, para al final decir media frase, me tengo que leer un montón de documentación de cosas horribles, ¿no? Que siempre digo, Mm. mira, 7 de la tarde, última hora que leo estas cosas, porque es que si no, luego no me puedo dormir y me empiezan a venir cosas tremendas. Entonces, toda esa parte no te digo, o sea, luego no es que sea, no es que sea difícil de escribir, ¿no? Pero sí que es verdad que es lo que a mí lo que más me remueve, lo que peor lo paso y lo que me quita el sueño. Pues creo que has sabido también transmitirnos a nosotros eso, porque yo también sentía la angustia de Ángela, el decir, me descubrirá, no me descubrirá, el Fernando, no tú, no el compañero, Otro Fernando. el otro Fernando, y es verdad que has transmitido todas las emociones posibles que puede tener en una novela y lo has hecho francamente genial. Como dice Bea, si leerte es un placer, escucharte, bueno, supera mucho. Es verdad que eres un primor. Pues Muchas yo voy a gracias. acabar con una cosa que me gusta no decírselo a todo el mundo, pero sí una frase que decía Jane Austen,
que decía que si un libro está bien escrito, siempre me parece que es demasiado corto. Y este para mí ha sido Es un verdad. lujo, un lujo. Muchísimas gracias. A vosotros. Ana, y lo de Olivetti, ¿cómo metiste ahí la máquina de escribir? Es que eso me recordó también, porque yo lo he hecho también con una de Hombre, y Olivetti. De yo, hecho, tengo una. La guardo, la guardo. yo no, Ostras. la de mi padre se la quedó mi hermano, pero yo fui a aprender, un verano fuimos una amiga y yo a aprender mecanografía, ¿no? Y es que además yo tenía una vecina que eran ella y la madre, era una viuda, ¿no? Con la hija que ella trabajaba en la Olivetti de Oviedo, era mecanógrafa en la Olivetti, entonces yo intento buscar siempre que todas las ambientaciones, o sea, cuanto más conocidas sean para mí las ambientaciones, mejor, ¿no? Porque más detalles puedo transmitir y más exactos van a ser. Entonces, por eso, primero porque era como muy significativo, ¿no? Que estas dos, las pobres, se vayan a, ¿quieres ser periodista? Pues aprende mecanografía, ¿no? Pues es Claro, claro. Es que como antes muy... aprendía mecanografía y parece que ya podías ir cualquier trabajo, ¿no? O sea, que es... eh, Pero eh, para ellas era, es verdad sí, que sí, estudiar sí. mecanografía, ¿no? Te daba una opción laboral que Ostras, yo no estaba estaba por la estudiando, universidad. estaba en el instituto cuando estuve aprendiendo mecano. Ya en lo último, yo creo que fue en COU ya, pero tela, ¿eh? Yo me acuerdo que además vine a examinarme a Madrid, no se me olvidará, y fue toda una aventura, o sea, que Ah, bueno, imagínate. tú lo estudiaste en serio, serio, Sí, entonces. sí, mecanografía y ¿cómo era lo otro que... ¿cómo Taquigrafía. Eso es, taquigrafía y mecanografía. O sea Sí, que sí. eso, lo de la taquigrafía no llegué yo a... Pero bueno. Bueno, seguimos. Ascen. Hola Ana, Hola. qué placer estar otra vez contigo, haberte leído y verte y escucharte. Como decía alguna, Bea creo que lo dijo, no es solo leerte, es escucharte, es que es un placer enteramente. Bueno, has hecho otro libro familiar. Mm, yo creo que es tu señal, siempre haces libros familiares de Mi una seña forma de o de identidad, otra. sí. O sea que, a ver, a mí me ha emocionado mucho y me ha conmovido mucho. Y aparte de todos los personajes que tienes, hay otro personaje que para mí es Madrid. Le has hecho un personaje total, o sea, la ambientación, sientes ese polvo que hay, es tremendo, o sea, me ha encantado, es que me lo he pasado pipa. Y yo te iba a preguntar, porque nos explican muy bien la dureza de toda la guerra, ¿vale? Pero luego también nos cuentan la capacidad de reconstrucción que tiene Madrid. ¿Te ha costado mucho hacerlo y escribirlo y hacernos que nosotros sintamos que es todo súper real? Bueno, es real, eso sí que es documentación, documentación y documentación histórica. O sea, no hay la guerra, incluso el bombardeo que sale cuando bombardean Casa Flora, obviamente Casa Flora ahí es ficticio, pero ese bombardeo es real. O sea, tengo ahí conseguí un libro súper chulo en el que se describen todos los bombardeos de Madrid con los mapas, con el tal, y ese en concreto, además es especialmente significativo porque yo ya había oído hablar de él porque, o sea, claro, el edificio Telefónica era una especie de diana, ¿no? Contra el que Sí. iban las bombas del ejército franquista, pues porque, claro, los republicanos en aquel momento tenían Madrid. Y parece ser, porque esto sí, yo sí que lo he escuchado en la familia, había ahí una vendedora de periódicos que era como una insignia del barrio, ¿no? Que todo el mundo iba ahí a comprarle el periódico y en este bombardeo
sea, la bomba la hace trizas. Entonces, por eso quise sacar este, ¿no? Porque era como ya la destrucción total, ¿no? Que supone una guerra, esta y cualquiera, ¿no? Y ya no es tanto, o sea, destruye Casa Flora, pero cómo destruye hasta las personas emblemáticas del barrio, ¿no? Entonces, todas esas cosas están documentadas, eso es más fácil. Siempre digo que lo que es todo el cascarón histórico casi es lo más fácil de hacer, porque solo es cuestión de buscar, lo vas a encontrar, ¿no? Y luego Ya, pero construir la no creo, historia. perdona, pero no, es lo más fácil de buscar, pero no creo que sea lo más fácil de escribir. Y encima que nosotras No, lo no. sintamos. No, claro que no es lo más fácil de escribir, lo que es fácil es encontrar el dato. Claro, pero Claro, claro, los datos sí, pero a la hora de escribirlo, el conseguir que nosotros lo sintamos tan real, porque es que parece que lo estamos viviendo, pues yo creo que eso tiene que ser muy difícil. no sé, yo es que veo los libros como una peli. No, yo cuando estoy escribiendo, yo no estoy viendo letras, no estoy viendo letras en un folio en blanco, yo estoy viendo escenas. O sea, en mi cabeza todo tiene, o sea, es como si estuviera viendo una serie de Netflix. Y entonces lo que voy haciendo es Bueno, ponerlo por escrito. Entonces me recuerda mucho buscar, vi una película, es que además, buscando en Mr. Vance o algo así, no sé, es sobre cuando Walt Disney le compra los derechos de autor a la autora de Mary Poppins, ¿vale? Y que Walt Disney es Tom Hanks y ella es Emma Thompson. Y entonces, cuando se ponen a rodar la película, que ella está por allí, se pone histérica y entonces empieza a decirle a los tíos, ese sofá no va ahí, ese sofá no era verde. Y claro, la miran todos como, ¿pero qué está diciendo? Claro, pero claro, miran el libro y en el libro no hay nada, o sea, en realidad no hay nada, pero en su cabeza está la escena. Y eso me pasa a mí, que yo no estoy viendo bueno. letras, yo realmente lo que estoy viendo son imágenes, pero eso no lo puedo evitar. Dicen, hay personas que son más visuales, personas que son más auditivas, pero pues yo claramente soy de las visuales. Nunca me he hecho el test, pero claramente soy visual. Pero es que además los plasmas genial. Escucha, una cosita que yo he echado de menos ha sido el exilio de Elvira, o sea, que lo hubieses profundizado un poco más. ¿El qué? El exilio. Sí, Sí, no sé, o sea, al final intento no meter nada que no haga avanzar la acción, ¿no? De hecho, Claro. me quito muchas páginas siempre. Yo escribo mucho más de lo que al final se publica en la novela. Y es por eso, si no hace avanzar la acción, o sea, si realmente luego en el cómputo global de la novela no tiene mayor importancia, yo creo que esto pues es en plan cotilleo. Cuando somos cotillas, pues queremos saber más. pero hay gente que le resulta lenta. Entonces yo quito todo lo Sí. que realmente es, si lo quito y la historia sigue teniendo el mismo sentido, lo quito. Aunque, Pues y hay hace... veces que me cargo escenas que digo, con lo bonita que me ha quedado, ¿eh? Porque me ha quedado una escena preciosa, Sí, pero pero digo, no en me eso convence. llevas razón, porque luego somos muy malos, porque luego si no empezamos a decir, anda que no la ha metido paja. Es lento, Y claro. si no la pones, decimos, anda, que es que nos falta un poquito. Cuéntame más. Ah, Pero muchísimas gracias. Y A nada, ti. deseando volver a leer el próximo, o sea, intentar leerlo. Más nada. que nada, a ver con quién te metes ahora de la familia. A ver, a ver. Muchas gracias y A encantada, ti, la verdad, un Astrid. placer. Gracias. Chus. Que no encontraba el micro. Pero- Buenas noches, ya, Ana. Un placer, estoy en Barcelona. Y disculpa haber entrado tarde, es que estaba en una clase y el profesor se ha enrollado un poco. No te he visto Discúlpame. entrar, así que no Ah, hay vale. problema. He llegado 5 minutos tarde. Un placer leerte y un placer escucharte. Mira, una de mis escritoras favoritas es Ana María Matute. Ujú. Y leyendo este libro, el tuyo, La Sí, casa sí, de sí. huéspedes, me ha recordado muchísimo el estilo de Matute, sobre todo Paraíso Inhabitado, que es sobre la guerra civil.
No sé si la has leído. No, Bueno, pero me la estoy apuntando. es un libro para mí mágico porque se ve la guerra civil, los bombardeos, cómo se vive Madrid en ese momento a través de los ojos de un niño, de una niña. Me parece que era una niña. Y crea un animal imaginario, un unicornio, y es que es mágico, ¿no? Pero lo que a mí me encanta, y ¿por qué te estoy diciendo todo esto? Es porque tu estilo, al igual que ella, es lo cotidiano, lo natural, las cosas domésticas, todo lo que es un trabajo invisible, porque de alguna manera siempre se dice el ama de casa no se acaba, pero nadie lo valora, nadie lo ve, pero da la vida, ¿no? A una casa. Pues tú de todo eso vas a hacer un lenguaje completamente emocional, que no es sentimental. Porque para mí hay una gran diferencia separar Totalmente. la emoción del sentimentalismo. De hecho, por eso me parece alucinante que tú no hagas del exilio, la pérdida, la muerte. No lo lleves al sentimentalismo, o sea, y saques solamente la emoción, que realmente es lo que nos evocan los olores, unas sábanas, un dulce, te conectan directamente con aquel recuerdo que era una emoción, Así porque es. realmente la memoria son emociones. Entonces, ha sido una maravilla. Después de decirte todo este rollo, que me enrollo No, no, me mucho, encanta por porque, eso me dejan al final. porque es lo que intento, justo es eso lo que intento. Conectar con la emoción humana en limpio, sin ponerle papel por fuera, ¿no? El papel de regalo del sentimentalismo. No me gusta la ñoñería, pero sí que creo que las emociones humanas son lo que emoción tras emoción construye nuestra vida. No tanto la vivencia, sino la emoción que sentimos. Yo tengo que decirte que yo estaba muy triste porque ya no tenía a Ana María Matute aquí para que me siguiera regalando sus historias. Y ahora estoy muy contenta porque tengo a una Ana Elena que me va a regalar pues ese tipo de lectura que a mí me gusta leer. Dicho esto, a mí se me puede ir mucho la pinza cuando leo las novelas, porque tengo mucha imaginación o mi vena filóloga me hace ver cosas que a lo mejor no son la intención del escritor, pero tu novela me da la sensación de que la has construido como una casa de habitaciones, en Sí. que cada habitación es una generación, un personaje y todo está ahí muy liado. ¿Esa era tu intención? ¿Imitar una Sí. casa de huéspedes o María Jesús se te fue la pinza otra vez? No, se te fue, efectivamente. La casa de huéspedes es un lugar metafórico, ¿no? Y es un lugar metafórico de eso, de toda la gente que va llegando a la vida, ¿no? Lo que ya decía el filósofo que no me acuerdo, se llama Rumi, pero no me acuerdo de qué religión era. Bueno, el caso, que al final es todo el mundo que va llegando a tu vida, las diferentes cajas que hay y que van conectando contigo, ¿no? Porque tú puedes, una casa de huéspedes, puedes tener relación con el dueño, puedes tener relación con el huésped de al lado y puedes no tener relación con el que está 3 habitaciones más allá, pero no sabes cuándo lo que pasa 3 habitaciones más allá de repente va a influir en tu vida, ¿no? Y efectivamente es eso, es así, ¿no? Es esa metáfora de la vida como una casa de huéspedes, de muchas vidas en realidad, ¿no? Y por eso llega a la casa de huéspedes de verdad, a la física, por eso llega gente, ¿no? Que de repente cobra muchísima importancia, pero luego se van y desaparecen, ¿no? O sea, cuando llegan los noruegos, en ese momento es tremendamente importante y para su futuro es muy importante, pero los noruegos terminan la carrera, se van y han desaparecido, ¿no? De la novela. Y al final es que la vida es así y alguien que fue tremendamente importante para ti hace 20 años
que te marcó y que supuso que tu vida fuera por un camino en vez de por otro, y hoy ya no está, ¿no? No está o mantenéis un contacto, pero ya no tiene esa importancia. Y eso es lo que pretendía, De todas, totalmente. de todas maneras, también aquello que no quieres que se vea, cierras la puerta y echas la llave. Eso También, también. también puede ser con todos esos traumas que al final se necesita la habitación y tienes que abrirla y, Dios mío, la que tenía aquí metida y no me acordaba. Todos Eh, tenemos un trastero interior, ¿eh? ya Todos. te digo todo, si el que no diga, no lo reconozca, está mintiendo. Otra cosita, el silencio ya te han dicho mis compañeros que es completamente muy presente, o sea, hay silencios narrativos brutales en tu novela. Pero yo quiero hacerte una pregunta. Para mí el siglo XX, de alguna manera, quizá causada por toda la guerra civil, la posguerra, es un periodo en que se aprende a escribir para que la gente lea entre líneas aquel mensaje. ¿Esa es tu intención con esos silencios? Intentar transmitir aquello que callan las palabras o que se susurran en la intimidad para que vuelvas a conectar con ese recuerdo y lo manifiestes en tu vida. Mira, o sea, yo lo que intento siempre es que a mí no se me vea, ¿no? Yo cuento sí es verdad que claro, son mis historias, pero lo que entiendo es, lo que quiero es que no se vea al autor. Yo cuento los hechos, entonces les quito la opinión, les quito la connotación, les quito todo, porque yo como Pero eso lectora, es muy difícil. O sea, muy pocos escritores lo consiguen. es que a mí me importa, o sea, que decir, yo lo busco, yo intento conseguir eso, porque no puedo, yo no puedo, como esté leyendo una novela y cada dos por tres, o de vez en cuando, note al autor detrás, note que me está intentando adoctrinar, no puedo seguir con ese libro. Entonces, yo lo que intento es, yo transmito, y a partir de aquí, cada uno que haga crecer la historia. Que esa emoción le conecte con eso, con la historia de su abuela, o con la historia que le contó su padre, o con la historia. De esta forma la novela crecerá y de esta forma la puede leer todo el mundo. Da igual qué opinión política tengas, da igual, o sea, son los hechos en crudo. ¿No? Le pasó esto y se sintió así, ¿no? Básicamente es lo que, claro, más bonito escrito, pero le pasó esto, se sentía así y esto hizo que después hiciera esto. Y ya está, se comportó así. En este momento sacó la bondad y en este momento sacó la mezquindad, porque es un ser humano, ¿no? Y a partir de ahí es como ahora construye tú tu propia historia, lector. Pues lo has conseguido. Es Muchas gracias. realmente un auténtico placer leerte, escucharte y la verdad es que gracias por existir como escritora porque ya tengo para mí una Ana María Matute. No es que te compare, pero para mí es la importancia que tuvo ella en mi vida, pues ahora lo serás tú para la mía. Gracias a vosotros, porque yo al final puedo escribir porque estáis ahí leyendo, si no, al final no tendría ningún sentido lo que hago y supongo que no seguiría, ¿no? Al final es muy difícil dar voz a las personas que ya no están si nadie la escucha, ¿no? Y al final puedo hacerlo porque vosotros estáis escuchando Pero ha a sido muy personas bonito que el ya que no puedas están. dar voz a la memoria de tu familia. Muchas familias merecerían ser contadas sus historias porque, porque es eso, es historia y es emoción, que es lo que nos identifica como ser humano. Ser Muchísimas humano, gracias. efectivamente. A ti. ¿Alguna pregunta más? Sí, Tere. Hay un Llevamos casi hay un hora y media, ¿eh? personaje, No nos ya, hay un enteramos casi. personaje del que no hemos hablado a mí me gusta mucho, que es Agustina. La Claro, la hemos mujer dejado de ahí Thierry. y la pobrecita con todo lo que pasó y todo lo que le pasa, que no le quiero hacer spoiler, y la hemos dejado ahí aparcadita y no hemos hablado nada de ella. Eso, ¿es de alguien, está inspirada en alguien también conocido o no? Bueno, no, los personajes nunca están inspirados en nadie conocido. Sí que es verdad que hay un poco eso, la historia que os contaba de mi abuela, es lo de una se queda, la que se casa, se va
y no le llegan los hijos. En aquella época era lo que había, ¿no? No llegaba. Y cómo se siente, ella en realidad no está exiliada, se ha casado y se ha ido voluntariamente y tiene una buena vida, ¿no? Pero esa nostalgia de estar fuera, ¿no? Esa La nostalgia de estar morriña. lejos de casa y claro, ella al final, pues, o sea, no se dice así de crudo, pero es verdad que cuando estalla la guerra en España y le llegan la hermana y la sobrina, ella está súper feliz. Y cuando Claro, se muere Demetrio, no es que no sienta que se haya muerto el cuñado, pero de repente es como, ya tengo familia, ¿no? Ya tengo una familia. ya Llega tengo la otra aquí. guerra y la vuelve a perder. Pero es eso, ¿no? Al final, nunca, no es que nunca yo a gusto de todos, pero lo que es malo para unos, a ella al final no deja de aportarle una felicidad y una compañía que hasta ese momento no existía. Otra cosita, eso del Día de América en Asturias, yo nunca lo había oído. Sí, sí, eso es real. Sí, pero se sigue haciendo Sí, todavía. claro que se Sí, sigue haciendo, es un anda. fiestón. Hombre, ya no salen los aigas y todo eso, porque ya ha Sí, perdido ese... pero sí, era una fiesta para homenajear a los indianos. a En los Asturias indianos. es una tierra de migrantes y, bueno, hay muchos pueblos que están llenos de casas de indianos, son unas casas preciosas, ¿no? Bueno, ahora son carísimas y muchas de ellas, las más grandes, ya forman parte del patrimonio histórico. Pero los indianos llevaron muchísima riqueza porque iban muchos en Cuba, hicieron mucho dinero, volvieron y fue gente que aparte de hacerse unas casas muy chulas y venir con esos coches, muchos pues lo que hacían era igual construían la escuela del pueblo, asfaltaban, hacían, bueno, pues invertían en el pueblo del Sí, que, que invertían en el del que pueblo. nacieron y ese desfile, o sea, de hecho aparece el primer desfile que se hace. Y bueno, claro que sigue, eso sigue todos los años en el mes de septiembre, que son las fiestas en Oviedo, está el Día de América en Asturias con las carrozas Qué y guay. todo el fiestón, sí, sí, muy chulo, pero hace Ajá. buen tiempo y la gente, vamos, yo desde muy pequeña salir y yo veo que la gente, mis amigas que viven allí, siguen, primero llevaban a los niños y ahora van ellas, o sea, sale la gente a verlo, pues es chulo, es muy alegre Qué guay. además. Y Es ahora que ya es eso, además. Sí, perdona. Que además, no, como no, vas no. metiendo los datos así como lo de Gilda, a la película de Gilda, o hablas de cuando el hombre llegó a la luna, vamos, es que es una gozada, de verdad. Todo, Una todo, todo es gozada. real. Y eso, y el desfile, lo Sí, único sí, que sí, antes, sí. bueno, pues salían con los coches, con tal, salían los descendientes de los indianos. Hoy, claro, vienen grupos de Río de Janeiro, grupos o sea, de todos los sitios, representando cada uno a su país. Es chulo, es una cosa chula. Sí, chulo. Apuntaremos la fiesta. Me has dicho que ese es en septiembre. En septiembre, sí, en septiembre son las fiestas de Oviedo, de San Mateo y unos días antes es el Día de América en Asturias. Yo es que creo que el Día de América en Asturias, no lo sé, ¿eh? No sé porque el Día de Asturias es el día 9 de septiembre, pero no sé si es siempre ese día o si, no sé si Maite lo sabe, pero no sé si es siempre ese día o va variando según el año. La verdad es que eso no lo sé, No, pero eso no lo sé. es en septiembre, vamos, lo buscas y eso, y verás, puedes ver los vídeos en YouTube y todo eso. De parte de Alicia, que tú sabes quién es, un beso grande. Es que le he dicho, digo, adivina con quién estamos. Dice, anda, la veo por ahí. Dice. A ver, qué bonito leerte, Ana, y qué bonito escucharte. La verdad es que se nota que te lo has pasado genial escribiendo la novela, porque a nosotros nos lo has hecho pasar genial también. O sea, que eso se nota y se ve un montón. Para mí, esta es una novela que yo no lo digo muchas veces, pero hoy sí. Un, au- un escritor amigo nuestro también nos dijo que para que una buena novela sea una buena novela, tiene que tener las tres E. Tiene que enseñar, emocionar y entretener. Mm. Y las Luis García Jambrina, y lo digo algunas veces, no muchas, ¿eh? O sea que, y esta Qué las chulo. tiene, sí, las tiene, pero
pero con creces. O sea que gracias. Gracias por estar con nosotros. No estuvimos en La Niña del Vestido Azul, pero no sé por qué. No sé por qué no estuvimos, no sé, no La verdad coincidimos. es que no me acuerdo. Yo de hecho No, en mi cabeza habíamos estado, pero no, claramente no, estuvimos no, no, ya, ya. en las novelas negras, en las tres, Sí. en La En las heredera de la herederas La seguro. Singer, Singer. sí, pero en La Niña del Vestido Azul no, no sé por qué no coincidiría o yo no sé, pero vamos, No que la sé, yo te fui a próxima, ver a Fuenlabrada, que venías a Fuenlabrada y justo cuando llegué me dijeron, ay, lo ha anulado. Digo, jolín, cachis. Sí, onda, pues nada, ha sido un placer, Ana, ya sabes. ¿Cómo igualmente. va esto? Ya te iremos comentando por redes y Perfecto. seguimos. Y Pues para lo que necesites, ya sabes, aquí estamos. que leáis mucho y que os haga muy feliz, ¿vale? Nada, nada, tú nos haces muy feliz leyendo. Gracias. Un beso enorme, reina. Besazo, Adiós. Adiós, chao. Adiós. chao.